capacitar a los policías en inteligencia. Salen de las escuelas y los mandan a comisarías a hacer trabajo preventivo, pero no hay una formación específica para hacer inteligencia policial. Y algo que nos llamaba la atención es que la inteligencia policial ha demostrado resultados positivos a nivel nacional, ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en capturas en el Brain, por ejemplo, cuando hacen todo ese despliegue. Pero a nivel subnacional todavía hay esa deficiencia y ahí se nota cuando no hay presupuesto, por ejemplo, en las de PINCRIS, que son las divisiones de investigación criminal que están sobre todo en regiones policiales o en distritales, ¿no? Muchas gracias, Karen. Claro, pues, o sea, eso ha sido notable en la mañana. La gente no ha ido a los paraderos porque sabía que iba a haber paro y porque no han querido exponerse no solo a largas esperas, sino a la posibilidad de que haya algún tipo de disturbios. Ahora, una vez más, yo lo quiero repetir. O sea, ¿cómo es posible que hoy haya tanto policía en la calle y cuando lo necesitamos contra los delincuentes no están? Pero, en fin, está en nuestros estudios Abel Cárdenas, él es periodista del portal de investigación Ojo Público, que ha hecho un informe realmente impresionante sobre la inseguridad en el Perú, sobre las extorsiones, los homicidios y la situación de la policía. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. ¿Por qué no nos resumes lo que han hecho ustedes, lo que ustedes han encontrado en esta investigación? Porque además está basado en la propia información de la policía y de las instituciones públicas, ¿no? Sí, y sobre todo ahora que el gobierno parece que le gustan sobre todo las cifras, ¿no, Nicolás? Y que han estado mencionando varias de ellas. Sí, miren, en Ojo Público hemos publicado el domingo un informe que he publicado justamente yo con mi compañero Gianfranco Guamán, analizando las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un observatorio donde están las cifras policiales, cifras del Ministerio del Interior, lo más actualizadas posibles, digamos. Entonces son cifras de las autoridades, no son cifras que nosotros estamos sacando de cualquier lugar. Lo que hemos visto inicialmente es que antes de que suceda toda esta oleada de criminalidad, de violencia en la capital, ya había toda una serie de indicadores que alertaban sobre el tema del aumento, por ejemplo, de las denuncias de extorsión, de homicidios, sobre el aumento, por ejemplo, de la victimización, que son los indicadores cuando le preguntan a la gente cuántos se han sido víctimas de algún tipo de delito, por ejemplo. Este indicador hasta mayo de este año estaba en 27.7, que es el indicador más alto desde el 2016, ¿no? Y por ejemplo también el índice de inseguridad, que son datos del INEI, Nicolás, mostraban que está en el 85.9 y este es un porcentaje que tampoco se superaba desde el 2019. Entonces, digamos que esa era un poco la situación antes de esta oleada y esas son cifras que las autoridades obviamente los tenían en cuenta, no solamente el Ministerio del Interior, la policía, el gobierno. Y lo otro que hemos visto, que hemos encontrado y que son datos de la policía, es que el aumento de las denuncias por extorsión desde el 2021 al 2023 habían aumentado casi el 400%, es 390, pero bueno, la cifra está ahí. Las denuncias por homicidio aumentaron más del 30% entre el 2021 y el 2023. Estamos hablando que los picos más altos sucedieron en el 2023, cuando ya la presidenta Dina Boluarte estaba gobernando. Y por otro lado, lo que también demuestran las cifras, Nicolás, es que la capacidad de respuesta se mantuvo de manera precarizada. O sea, la situación de la policía, por ejemplo, y esto no es algo que se sabe ahora, sino que desde hace años ya se viene reporteando desde diferentes medios la poca flota que tiene, por ejemplo, la policía a nivel operativa, ¿no? Y lo que demuestra el observatorio es que hasta septiembre de este año las cifras siguen igual. Casi la mitad de la flota de la policía, es decir, los vehículos, están inoperativos. El 70% de las comisarías su infraestructura no están en condiciones adecuadas. Casi el 50% no tienen los servicios básicos adecuados. Entonces, estas son cifras que las autoridades ya las tenían en cuenta. O sea, son cifras de la policía que los tienen desde hace años. Hay reportes periodísticos que también ya daban cuenta de esta situación, pero ante índices nuevamente, esta oleada criminal que está apareciendo en la capital, parece que las cosas han estado igual. Y otro tema que nos llamaba la atención es la disminución de operativos. Según cifras también de la policía, y eso quiero precisar justamente, son cifras de las autoridades, los operativos, si analizamos de enero a agosto del 2023 y enero a agosto del 2024,
hubo una disminución de casi 33.000 operativos a nivel nacional, ¿no? Y si solamente analizamos el 2024, de enero a agosto, hemos visto que junio, julio y agosto hubo una disminución de operativos en comparación a los meses iniciales del año, ¿no? Y estos meses son claves porque son justamente los meses precedentes a esta oleada de violencia criminal que ha estado sucediendo aquí en el país. Es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Hace rato, por ejemplo, las extorsiones no han empezado ahora. Ayer entrevistamos al señor Villanueva, secretario general de la Federación de Construcción Civil, que ya suman más de 25 muertos, ¿no es cierto? Y que hace años que están denunciando el tema de las extorsiones en construcción civil y que han trabajado el tema juntos con la Cámara Peruana de la Construcción y continúa el tema de las... O sea, no ha habido una respuesta articulada a un fenómeno que ha ido en crecimiento, ¿no? Sí. Sino por el contrario, como ustedes dicen, ha habido hasta un deterioro de las condiciones del instrumento más importante para enfrentar a la delincuencia, que es la policía, ¿no? Sí, y algo que también analizábamos era, por ejemplo, los estados de emergencia, ¿no? Desde el 2022 hasta el 2024, ahora contando este último, se han decretado 10 estados de emergencia que incluyen distritos de Lima, ¿no? Porque han habido otras a nivel nacional, pero que incluyen distritos de Lima, 10. En el gobierno de Dina Boluarte han habido 3, ¿no? Pero lo que llama la atención, y nosotros lo contábamos en la nota, y mencionábamos estudios, porque eso no es palabra de nosotros, mencionábamos estudios, mencionábamos indicadores del INEI también, que después de los estados de emergencia no habían habido resultados positivos, ¿no? Sin embargo, el gobierno sigue apelando a estas medidas, digamos, de alguna manera para querer dar algún tipo de respuesta, ¿no? Y otro de los datos interesantes que hemos podido ver, y esto ya es a partir de lo que ha estado publicando el Ministerio del Interior, Nicolás, es que, por ejemplo, ayer han publicado en la página del Ministerio del Interior que han detenido casi más de 750 personas en lo que va del estado de emergencia, ahora último. Pero de estas, un aproximado de 100 solamente tenían requisitorias, ¿no? Es decir, los demás 600, ¿qué personas eran? O sea, eran detenciones a personas que no tenían nada que ver con un tipo de delito. O sea, creo que las autoridades no han aclarado, por ejemplo, eso. Y otra de las cosas que podemos ver también de lo que está publicando el Ministerio del Interior es que constantemente están informando que están desbaratando organizaciones criminales, pero solamente indican que capturan a 3 personas de estas organizaciones. Y sabemos, por lo menos nosotros explicábamos ahí en la nota, que en el caso de extorsiones hay toda una estructura dentro de las organizaciones para cumplir. Hay funciones incluso, y esto son a partir de estudios que se han publicado de investigadores que han hablado con extorsionadores, con criminales, a partir de una metodología que han aplicado, y ellos mismos les contaban que había una estructura, que hay funciones, que hay personas encargadas para tal cosa. Entonces, decir que solamente han capturado 3 de una organización que escala y tiene cada vez mayores cabezas, es mira, decir... El otro día me llamó mucho la atención un caso, es decir, un transportista que se había atrasado en el pago de la cuota extorsiva fue asesinado. Y tenía el celular, cuando la policía llega, tenía el celular activado, la policía entra y ve que había una mujer que era la que le cobraba el cupo extorsivo con yape. Entonces entran, ubican el teléfono, ubican a la mujer en horas, ¿eh? Porque esto ocurre en la madrugada y a las 2 de la tarde la mujer ya estaba capturada, y a su vez en el teléfono de la mujer estaba el contacto de a quién le transfería ahí el dinero. Entonces toda la cadena quedó más o menos en evidencia, e incluso llegaba en un momento la comunicación con un celular que estaba en el penal. Pero lo que a mí me llamó la atención es que toda esta historia la hicieron pública, cuando o sea, lo que había que hacer era agarrar esa información y manejarla con inteligencia. Es decir, esto te está llevando es decir, lo que necesitas saber es cuántas mujeres o personas como esta hay cobrándole cupos a otro, cómo funciona la organización, cuáles son los canales intermedios, y finalmente cuál es la cabeza. Entonces, la desesperación por dar información positiva termina siendo contraproducente, ¿no? Sí. Porque ahí ya les avisaste, ¿no? Lo que sabes de ellos. Y tocas un punto importante, Nicolás, que tiene que ver con la inteligencia policial, que nosotros también, digamos, tocamos en la nota, a partir de que conversamos con policías desde adentro, que obviamente no podíamos mencionar la identidad, pero que nos explicaban la necesidad de poder reforzar la inteligencia policial a partir de la tecnología. La policía, según lo que nos contaban,
no tiene todo el equipamiento que tienen ahora los criminales para poder operar, ¿no? Estamos hablando de tecnología que ahora está de punta y que avanza constantemente. Y lo que nos mencionaban es que ellos o tienen la tecnología o lo tienen para reparar o lo tienen para actualizar. Entonces, no hay tampoco una adecuada gestión de los recursos, que es lo que también un poco nos comentaban claro. en la policía, ¿no? Claro, era lo que decía el otro día el general Morán, decía que hace 40 años que no se renueva, por ejemplo, el armamento de la policía. Ujú. Y cuando hicieron el plan Mariano Santos, que era el primer plan de largo plazo Claro. que se había hecho, es más, ahora alguien recordaba en una llamada telefónica al programa de Manuel Rosas el éxito que tuvo en Nueva York durante la gestión de Giuliani como alcalde, que en realidad el éxito fue de Bratton, que fue el jefe de la policía de Nueva York. Y Bratton fue traído al Perú por Andrade. Y se hizo un plan Bratton para enfrentar la crisis de inseguridad de la época que Andrade era alcalde. Y el plan, por supuesto, se guardó en un cajón y nunca se aplicó. Y lo mismo ha pasado con el plan Mariano Santos, donde todo esto que estamos hablando está puesto sobre blanco y negro por los propios policías. Es cierto. Y te hablan de la crisis de las escuelas, de los locales, de la crisis de cierto. los vehículos, te hablan de la corrupción en la policía, que es un tema en el que ustedes también ponen el dedo en la llaga, Sí. con información de la propia policía, ¿no? Sí, como bien dices, en ese plan está detallado todas las deficiencias que ya tiene la policía desde las escuelas, desde la formación, y ese es otro punto que también nos mencionaban. Falta este tema de capacitar a los policías en inteligencia. Salen de las escuelas y los mandan a comisarías a hacer trabajo preventivo, pero no hay una formación específica para hacer inteligencia policial. Y algo que nos llamaba la atención es que la inteligencia policial ha demostrado resultados positivos a nivel nacional, ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en capturas en el Brain, por ejemplo, cuando hacen todo ese despliegue. Pero a nivel subnacional todavía hay esa deficiencia y ahí se nota cuando no hay presupuesto, por ejemplo, en las de PINCRIS, que son las divisiones de investigación criminal que están sobre todo en regiones policiales o en distritales, ¿no? Ahí todavía hace falta que se potencie a los policías que trabajan en esos sectores, que no los movilicen tanto, que los formen justamente en inteligencia policial. Los que nos comentaban justamente era que las de PINCRIS no tienen el presupuesto adecuado para comprar tecnología, para poder capacitar No, por supuesto. Ahora, ustedes tocan el tema de la corrupción, ¿no? Y hay varias señales, no solo la cantidad de policías que han sido capturados y que están siendo procesados por ser parte de organizaciones criminales, sino policías que han sido... ¿Cuánta gente ha salido de la policía? Bueno, sí, eso es un informe que sacó el Comercio y que nos parecía importante mencionar, que casi 23.000 policías, aproximadamente entre el 2018 y el 2023, fueron retirados por faltas graves, ¿no? Y nosotros ya hace bastante tiempo sacamos también un informe señalando de que, por ejemplo, entre varios, no recuerdo exactamente los años, pero que solamente habían sancionado a 5 o 10 policías, un promedio así, por temas ligadas a las protestas, ¿no? Por el uso desproporcionado de la violencia, por ejemplo, ¿no? De la fuerza, perdón. Entonces, pero bueno, este dato que mencionaba el Comercio es interesante para saber también, por ejemplo, el nivel de actuación que tiene la policía, ¿no? Digamos, a nivel funcional, sobre todo. O sea, son situaciones graves por las cuales los están sacando a la policía y son 23.000, o sea, creo que es una cantidad considerable. O sea, eso que es de un lapso de 5 años, ¿no? Sí. En 5 años, 23.000 policías por falta graves es una señal gravísima, ¿no? ¿Cuántos policías hay en el Perú? 120.000, Sí, un ¿no? promedio, un aproximado. Entonces, Sí. Es una cantidad enorme de policías que en realidad no debieron estar en la policía. Sí. ¿No? Ahora, creo que es importante también mencionar, Nicolás, el tema de la ley 32.108, ¿no? Creo que en este marco es crucial que se tome en cuenta esto, sobre todo porque esta ley debilita las investigaciones o sobre todo el uso de las técnicas especiales de investigación a nivel de la policía y de la fiscalía. Y hablábamos justamente de esto de repotenciar y fortalecer la inteligencia policial, y esta ley justamente choca contra esa práctica, ¿no? Lo que no se va a poder hacer, y esto es importante que la gente conozca, y esta ley debilita, es que en casos, por ejemplo, de extorsión, y no solamente de extorsión, sino también en casos ligados a corrupción, como el tráfico de influencias, no se va a poder utilizar estas técnicas de investigación que ya se han aplicado en diferentes casos, como las escuchas telefónicas, a partir de una aprobación judicial, obviamente, o el seguimiento, por ejemplo, que también se hace para poder capturar a las organizaciones criminales, ¿no?
A ver, te agradezco mucho por estar con nosotros y sinceramente me parece notable el trabajo que tú, Gianfranco Guamán y otros jóvenes periodistas están haciendo desde Ojo Público y otros periodistas desde otros portales. Y eso es lo que a mí me parece simplemente un agravio, las barbaridades que están diciendo sobre el papel de la prensa en este momento, cuando lo que deberían hacer las autoridades es escuchar a los periodistas y lo que están diciendo, porque lo que se está haciendo es poner la realidad cruda sobre la mesa para cambiar las cosas, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias una vez más por estar acá y por lo que están haciendo.